Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, gracias a toda la gente de Telefónica por invitarme a estar en el evento. Estoy muy contento de estar aquí en este primer evento de MOOC. Me pidieron que hable sobre ciberseguridad y sobre ciberinteligencia después de algunas reuniones, pero me dijeron que lo haga entendible para los seres humanos. Entonces dije, bueno, vamos a tener un problema acá, pero vamos a tratar de hacerlo sencillo. No, ¿por qué? Porque en realidad lo que tendríamos que tratar de abordar de alguna manera es esta temática, pero para poder cambiar algo, para poder lograr algo. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos de ciberseguridad, los que trabajamos en seguridad y hablamos de ciberseguridad, muchas veces nos referimos a noticias que seguramente ustedes deben haber visto en los diarios, que son todos esos ataques que ocurren en Internet, virus que se desarrollan, malware que se desarrollan, que ocasionan caos, que atacan centrales eléctricas, centrales industriales y demás, y algo loco que puede pasar, digamos, y de alguna manera se habla sobre ciberdefensa y la destrucción del mundo y demás. Ahora, de esas noticias que nosotros leemos en el diario, por lo general la leemos y decimos, y ya está, cambiamos de hoja, porque no nos interesa nada lo que está diciendo ahí, y además no podemos hacer nada tampoco. Hay otro que la tiene que solucionar. O sea, nosotros como usuarios de la tecnología no tenemos mucho para hacer. Entonces, sucede algo extraño, que parece que la ciberseguridad es mundo de otro. Y cuando estaba armando la presentación dije, voy a mostrarles algo que quizás sea diferente, que son títulos de charlas que se dan en conferencias de hackers, que se están dando, de hecho, ayer se dio una de estas en Argentina, pero se están dando en conferencias de hackers en todos lados, en todas partes del mundo, en donde hablan también de ciberseguridad, pero desde otra óptica, no desde ciberataques organizados por gobiernos o por grandes ejércitos o por grandes grupos de atacantes o por grandes ciberdelincuentes y demás, sino a cosas que investigadores descubren y pueden ver algo diferente. ¿Por qué? Ver algo diferente porque el hacking en realidad no es lo que definió la RAE ahora en el diccionario, no es lo que definió que es un pirata informático, sino que es un investigador, alguien que ve algo en la tecnología y dice, ¿y esto se puede romper? ¿Se puede hacer que haga otra cosa diferente? Y hay muy buenos hackers, muy buenos especialistas. En Argentina hay uno que se llama César Cerrudo, que justamente ayer presentó esta charla. Él presentó algo que yo miraba en las películas hace unos años atrás y decía, wow, las cosas pasan en Hollywood, nada más. Que era, por ejemplo, en la película Italian Job, digamos, que iban cambiando los semáforos para que los Mini Cooper vayan pasando según querían. Y iba a decir, sí, esto imposible, digamos, ¿no? Bueno, César miró los semáforos en Nueva York y dijo, los semáforos tienen... En el suelo tiene unos agujeros que tienen unos sensores que son inalámbricos que detectan la cantidad de tránsito y eso hace que el semáforo cambie más rápido o más lento. ¿Se puede hackear? Y lo investigó y descubrió que sí, digamos, que sí se puede y que sí se puede cambiar las luces de los semáforos de verdad. Digamos, esto lo descubrió este año y lo presentó. ¿Por qué? ¿Porque quiere destruir el mundo? No. Vamos, él lo presentó porque dijo, esto está mal hecho, hay que arreglarlo, vamos, hay que hacerlo bien. ¿Hay que hacerlo bien para qué? Para que todos nosotros no tengamos problemas cuando después un verdadero delincuente lo utilice en contra nuestro. Entonces, de esto se trata la ciberseguridad, de hacer las cosas diferentes, de buscarles una vuelta. Esta charla a mí en particular me gustó muchísimo. Vamos, ¿por qué? Porque en realidad muestra algo muy sencillo, que es una tecnología existente, y esa tecnología está vinculada directamente a nuestro mundo físico, a lo que hacemos a diario. Voy manejando el auto, me para un semáforo, ¿lo puedo cambiar? Sí. Digamos, ¿con qué? Con una computadora parada en la esquina. Ya está. Digamos, esa es la ciencia. Pero no es el único tipo de charlas. Hay charlas muy curiosas. Por ejemplo, ustedes también en Hollywood seguramente vieron muchas películas sobre ataques a los aviones y demás. Y esto también salió en los diarios. A principio de año, lamentablemente, hubo varios casos accidentes fatales y terribles con los aviones, entonces se empezó a hablar de este tema en los medios de comunicación y hablaban sobre la posibilidad de que un hacker pudiera atacar un avión. Justo en España yo estaba presenciando una charla en una conferencia de hackers que la daba Hugo Teso, que no solamente es un especialista de seguridad, sino que además es piloto de avión, digamos, ¿sí? Y él dio una charla explicando que era posible atacar los sistemas del avión y era posible tomar control de los aviones. Claro. Y seguimos hablando de noticias que parecen muy locas, pero acá ya fíjense que estoy hablando de dos investigadores, de dos personas, de dos seres humanos que encontraron esto. No estoy hablando de un ejército que tiene un montón de plata y que hay un montón de inversión para atacar un mundo. Estoy hablando de dos personas que dijeron, ¿lo puedo mirar? Sí, lo miro. Y encuentro cosas diferentes. Esto es Barnaby Jack, es un hacker norteamericano que él descubrió hace unos años atrás, si no me equivoco fue en el 2010, una técnica que se llamaba jackpoiting, que estaba buenísima porque básicamente era el sueño de todos nosotros. Él se paraba delante de un cajero automático, ponía su código en el cajero y el cajero empezaba a tirar billetes, así. Todos queremos hacer eso, digamos, ¿no? Era genial ese ataque.
Y Bernabé siguió haciendo investigaciones y dijo, ¿puedo investigar algo que no afecte solamente a la industria financiera? Vamos a ver, y investigó sistemas médicos y descubrió algo que luego la serie Homeland lo utilizó, que es la posibilidad de modificar un marcapasos. ¿Por qué? Porque los marcapasos se conectan a Internet para que los médicos lo puedan ver a distancia y puedan seguir a sus usuarios. Y él dijo, ¿yo le puedo modificar el ritmo cardíaco a una persona a través de Internet? Y descubrió que sí. Se podía. Lamentablemente la charla de él no se pudo presenciar porque falleció unos días antes de darla, pero la investigación es genial y esto nos demuestra que en realidad cualquier dispositivo puede tener una vulnerabilidad, que cualquier cosa puede tener una vulnerabilidad. Entonces nosotros necesitamos a ese tipo de gente, a ese tipo de hackers, a ese tipo de especialistas que lo que hacen es buscar algo para que se corrija a tiempo, para que se corrija cuando haga falta. Otra charla interesante que se presentó este año en DEF CON son de tres norteamericanos. Uno es Charlie Miller, que es muy conocido porque atacó siempre dispositivos de Apple y los rompía todos, digamos, y ganó muchos premios por eso y demás. Él trabaja para Twitter, pero es investigador independiente, y él un día se compró una camioneta y vio que su camioneta tenía conexión a Internet y tenía Wi-Fi y tenía sensores inalámbricos y dijo, ¿y esto se puede hackear también? Entonces se dedicó a hackear su camioneta y después vio que la camioneta de él no era la única, había un montón más de autos que tenían ese tipo de conectividad. Entonces empezó a investigar, hizo un paper de 100 hojas explicando todas las formas de hackear estos tipos de dispositivos, y de hecho hay un video que si lo buscan en YouTube van a ver en donde un periodista va manejando un auto y cuando pasa por delante de él con la computadora, él logra activarle los frenos al auto y el auto pierde control, digamos, ¿no? Entonces esto ya dejó de ser películas y dejó de ser ciberataques, sino esto pasó a ser personas curiosas que logran hacer cosas interesantes, cosas que están buenas y que algunas les sirven de excusa a nuestros hijos, ¿no? Porque cuando nuestros hijos choquen el auto van a decir, me lo hackearon, digamos, ¿sí? Pero empiezan a aparecer cuestiones que son bastante interesantes dentro del mundo de la ciberseguridad. Sin embargo, esas noticias, todas esas noticias salieron en medios de comunicación en toda Latinoamérica, salieron aquí en Uruguay, salieron en canales internacionales, etcétera, etcétera, pero nosotros no nos interesó. Como lo miramos y dijimos, ya está, cambiamos a otra cosa y vamos a ver alguna serie, miramos a Tinelli, digamos, lo que fuera, digamos, ¿no? Pero dejamos de lado esto. ¿Por qué? Porque de vuelta no podemos hacer nada. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Puedo reparar el bug, la vulnerabilidad que tiene el auto? No, necesito a alguien que venga y lo repare, que lo haga bien. ¿Puedo preguntarle al médico si mi electro está conectado a Internet y alguien me lo podría hackear? En realidad es que si tengo un problema en el corazón es lo último que le voy a preguntar a él, digamos, ¿no? Voy a preguntarle otras cosas antes. Entonces, por lo general, como personas, esto lo dejamos de lado. Entonces, cuando me preguntaban, ¿y qué es la ciberseguridad? ¿La ciberseguridad es todo eso? Sí, es todo eso, pero también es más. La ciberseguridad a mí me gusta definirla como ese brazo, como este que está acá, de la cámara. Es un extensor. ¿Por qué? Porque la ciberseguridad, desde nuestra óptica, desde la de todos los usuarios, no es solamente lo que pasa en determinadas tecnologías, sino también es lo que hacemos nosotros con la tecnología, cómo la usamos, qué hacemos nosotros y hasta dónde podemos llegar con esa tecnología. Y acá es donde empiezan a haber cosas diferentes. ¿Por qué? Porque en los medios también aparecen noticias de este estilo. Aparecen noticias cuando hackean una empresa y le roban 1,5 millones de contraseñas, y cuando le roban no sé cuántas cosas. Esto también se presentó en una conferencia, decían que habían robado 1.200 millones de contraseñas de todo el mundo. Levante la mano, por favor, ¿quién de todos ustedes fue a verificar si su contraseña fue robada? Miren, 3 personas, 4 personas en toda la sala, digamos, ¿sí? Entonces, acá es donde empezamos a detectar problemas. ¿Cuál es el problema? Es que nosotros decimos que nos interesa la seguridad, pero no hacemos nada por nuestra seguridad. No intentamos cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque no tenemos las herramientas, no las vemos. Las anteriores estaba claro que no había nada que podamos hacer. En estas podemos hacer cosas, quizás tarde, pero algunas cosas podemos hacer. Y lo interesante es ver en qué momento hacemos cosas. Porque, por ejemplo, todas esas noticias que aparecieron en los diarios y que nos llamaban la atención, nos llamaron la atención 3 minutos. Pero cuando salió el tema del Celebgate y todas las fotos en Internet y demás, hubo gente que le dedicó muchas horas a investigar esto. Digamos, ¿sí? A ver, claramente, cuando pasó esto, tomó otra notoriedad y todo el mundo está enterado por lo menos de esto. Y de las otras noticias quizás no, aunque también salieron en los medios. ¿Pero por qué? Porque esto es llamativo, porque afectó a famosos, porque fue extraño y demás. ¿Y saben qué es lo lindo de esto? Es que hay varias teorías de cómo fueron estos ataques. Apple dice que ellos no tuvieron nada que ver. Curiosamente, igual repararon una vulnerabilidad al otro día de que salió todo esto. Pero igualmente ellos dicen, no fue por esa vulnerabilidad, fue por otro lado.
Y ahí empiezan a haber varias teorías conspiratorias, digamos, ¿no? Y aparecen a hablar muchos medios especializados que a mí me llamaban la atención. Y uno hablaba de grandes ataques masivos a celebridades de todo el mundo, bla, 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 bla. Y cuando vi eso me acordé de una serie norteamericana, en donde les voy a pasar el video para que la vean y se fijen qué es lo que dice esta serie. Falta el sonido. Durante semanas he estado investigando los asesinatos del taxista homicida con cierta fascinación morbosa. ¿Es a tiempo real? Crearé un interface gráfico con Visual Basic, a ver si localizo su IP. Va a crear un interface gráfico con Visual Basic para ver si encuentra la IP del atacante. En segundos nada más. A ver, los que trabajan en tecnología, como yo, saben que cuando nos piden que hagamos alguna investigación de algo, que hagamos alguna aplicación, tardamos días o meses, y ellos en segundos van a hacer una interfaz en Visual Basic para ver una IP. Es genial esto, digamos, ¿no? Pero según muchos medios, a veces se toma la información, se deforma la información y la gente se confunde y piensa que la tecnología es así de fácil. Es que alguien se sienta y te vienen a pedir las cosas para que les dé soluciones mágicas y las cosas se solucionen. Esta era una de las tendencias que decían, los ataques fueron ataques súper especializados por expertos que pueden hacer aplicaciones en Visual Basic en segundos y atacaron a Apple y a todas las famosas y le robaron la información. Pero después hubo otra teoría que dijeron, no, hay un grupo de gente que está haciendo ciberinteligencia. Y yo dije, wow. Ciberinteligencia. Y claro, este de hecho es el más parecido. ¿Por qué? Porque la realidad es que con el caso de las famosas es que hay un grupo de personas que las sigue durante mucho tiempo, sacan las fotos, les roban las imágenes o sus contraseñas y sus datos y no las publican, las mantienen hasta que un día se ponen de acuerdo y publican varias a la vez para que sea más llamativa la noticia. Digamos, si no se pierde. Entonces hay un efecto mediático que quieren lograr los atacantes. Pero eso, de ahí a llamarlo ciberinteligencia, hay como un camino un poco largo. Entonces, cuando hablaban de ciberinteligencia, me acordé de otro video. Pero este video no es de una serie, sino que es de una cámara de seguridad. Así que vamos a ver qué es este video. Esto es inteligencia. Es que es ciberinteligencia. Esto es inteligencia de verdad. Muchas veces nosotros nos preocupamos por los ataques súper complejos y ataques extraños y demás, y realmente el atacante no es el que nos ataca a nosotros, nos roba las contraseñas y utiliza nuestras cuentas y publica, etcétera, información nuestra y demás. No es el tipo que hackeó un auto, no es el tipo que más sabe y hace eso. En realidad lo que él hace es aprovecharse de nosotros, de cómo nosotros usamos la tecnología. De las personas que, por ejemplo, en Twitter, para recuperar su contraseña, ponen como pregunta de recuperación o respuesta de recuperación el nombre de su mascota. Y después aparecen en Facebook, en otra red social, con el perro agarrado y dice, acá estoy con mi perro Pupi. A ver, todo el mundo sabe que se llama Pupi, entonces no pongas eso como respuesta secreta, porque no es secreta. Digamos, esto tan tonto que ustedes se están riendo, en realidad es lo que termina pasando. Muchas veces nos terminan robando las contraseñas por lo más fácil de todo. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos mucha información en distintas redes sociales, en distintas herramientas, por todos lados, y lo que se llama Big Data y lo que se llama ciberinteligencia y demás, ¿de qué se trata? Simplemente de juntar toda esa información y analizarla. Es juntar toda esa información y por técnicas que se llaman agregación o inferencia, poder determinar exactamente el perfil de una persona, qué le gusta, qué tiene, qué sabe, qué no sabe, por dónde lo puedo atacar, etcétera, etcétera. Es decir, que somos nosotros mismos los que generamos esas debilidades en nuestra vida, en nuestros sistemas. De hecho, hasta incluso lo hacemos de maneras más absurdas, como por ejemplo, en este caso, digamos, en donde le estaban haciendo una entrevista a esta persona y acá decía, el nombre de usuario es Emergency Planning y la password es Winter 14. ¿Sí? Está bueno porque cuando sea verano va a tener otra password, digamos, son difíciles. Pero
Lo curioso es que encima vemos estas cosas, esta noticia salió en todos los diarios, en todos los medios de comunicación, lo cargaron, en Twitter lo volvieron loco, pobre por esto, y unos pocos meses después fue el Mundial de Brasil 14. Y durante el Mundial de Brasil 14 hicieron una entrevista en el centro de comando del Mundial, y ahí dice el nombre de la Wi-Fi y la password de Wi-Fi del sistema de crisis de la sala del Mundial. Digamos, estas cosas las hacemos a diario. Nosotros nos equivocamos en cómo usamos la tecnología. ¿Por qué? Porque no nos tomamos 5 minutos para pensar lo que estamos haciendo. Nosotros respondemos a las herramientas según las herramientas nos preguntan. ¿Qué estás haciendo? Estoy en el baño. No, pero no había necesidad de contestar eso. Nosotros respondemos y usamos la tecnología sin siquiera ir a ver las opciones de seguridad. Y estoy hablando de las herramientas que tienen opciones de seguridad, ¿no? Porque hay otras que no tienen. ¿Pero por qué no tienen? Porque no las pedimos. Porque nosotros somos los responsables de que esas cosas las tengan. La seguridad no deja de ser un negocio, no deja de ser un negocio. Ayer lo hablábamos en la cena. Digamos, no deja de ser un negocio para un montón de gente, para un montón de criminales, para un montón de delincuentes. Entonces hay mucha información que tienen ahí. Y si nosotros, que somos los usuarios de esa información, no pedimos seguridad, nunca va a haber seguridad en las aplicaciones. Nosotros necesitamos cambiar esas cosas y hacerlas diferentes. Pero no son los usuarios los únicos responsables, sino también somos los técnicos los responsables. ¿Por qué? Porque hacemos tecnologías que después son muy difíciles de explicar para que otros las utilicen. Entonces nosotros, por ejemplo, le reclamábamos a Microsoft durante muchos años que le ponga un firewall a sus estaciones de trabajo, a sus PC de escritorio, ¿sí? Desde XP Servipack 3, si no me equivoco, tiene firewall. Levante la mano, ¿cuántos de ustedes tienen el firewall levantado en su PC? Menos de un cuarto de la sala, digamos, ¿sí? Y lo tiene hace muchos años. ¿Por qué? Porque lo vemos complicado. Los técnicos tendemos a complicarnos la vida y hacemos cosas que son difíciles para los usuarios. Entonces, esto es un desafío doble. Los usuarios tratar de entender y hacer las cosas y los técnicos tratar de hacerlas mejor, las cosas, hacerlas para que las personas la entiendan, para que los seres humanos la entiendan. ¿Por qué? Porque los atacantes tienen ventajas sobre nosotros. Porque cuando yo empecé a trabajar en seguridad hace 17 años atrás no estaba Google, tampoco había libros de seguridad y tenía que romper las cosas para poder entenderlas. Hoy la gente que nos quiere robar nuestras contraseñas, ¿qué hace? Las busca en Google, las busca directamente. ¿Cómo hackear tal cosa? ¿Sí? Después tenemos personas que son muy tiernas, como robar un beso, digamos, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, hay personas que ponen simplemente cómo hackear algo y les aparecen montones de soluciones, montones de herramientas, montones de tutoriales. Y como estamos ante una época en donde es mejor verlo en video, lo pueden buscar en YouTube y tienen el tutorial de cómo se hace. O sea que ni siquiera tienen que leer mucho. Entonces los atacantes definitivamente tienen ventajas sobre nosotros. Entonces si nosotros no usamos bien la tecnología que tenemos a mano, vamos a perder. Siempre vamos a perder. Estamos en un paso atrás. De hecho, esto que yo les menciono de que es un negocio y que no deja de ser una guerra de alguna manera, se los quiero mostrar con otro video de internet, con otro video que fuera una publicidad que a mí me llamaba mucho la atención. ¿Sí? So you're here for one reason. If you want your business competitors to go down, well, they can. If you want your rivals to go offline, well, they will. Not only that, we're providing a short-term to long-term DDoS service or scheduled attack starting $5 per hour. With 4 years of DDoSing experience and several years of studying on DDoS protection, we are capable of handling the sites for days, weeks, months. O sea, podés contratar por internet que le den una denegación de servicio a otra persona por $5, digamos, ¿no? Por $5. Entonces se dan cuenta que ni siquiera quien nos necesita atacar necesita saber mucho. Él lo único que tiene que hacer es saber a quién contratar. ¿Y dónde lo busca? En internet. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Es que los atacantes siempre tienen ventajas sobre nosotros. Ellos pueden hacer 1000 cosas diferentes y van a usar herramientas que son muy sencillas. De hecho, las herramientas son tan sencillas que son interfaces gráficas, no en Visual Basic. Son interfaces gráficas que lo único que tienen que hacer es seguir los pasos. Opción 1, opción 2, opción 3. O sea, ¿qué querés hacer? Atacar sitios web. Y dentro de los sitios, ¿qué querés hacer? Robar contraseñas. Y ahora que robás las contraseñas, ¿qué querés hacer? Usarlas en el sitio. O sea, es para tontos, digamos, realmente, ¿sí? O sea, cualquier herramienta que descargamos es tan fácil de usar que cualquier chico lo puede utilizar. Entonces, cuando hablamos de hackers delincuentes y hablamos de cibercriminales y demás, ¿estamos hablando de esas personas? No, estamos hablando de personas que en realidad, cuando hablamos de hackers estamos hablando de investigadores, pero cuando hablamos de delincuentes estamos hablando de personas que utilizan la tecnología, igual que nosotros, pero para hacer un daño. Digamos, y esa tecnología que ellos utilizan está al alcance de cualquiera, la pueden usar como quieran. Digamos, entonces, depende exclusivamente de nosotros pensar diferente.
¿Y a qué me refiero con pensar diferente? En esta época, nosotros tenemos mucha tecnología en nuestras manos. De hecho, el iPhone tiene mucha más potencia de la que se utilizó en el año 69 para mandar a una persona a la Luna. Y nosotros la tenemos en nuestra mano, digamos, ¿no? En un teléfono. El iPhone o cualquiera de los teléfonos actuales nuevos tienen esa tecnología. O sea que tenemos un montón de potencia en nuestras manos. Y de hecho, toda esa potencia que nosotros tenemos y de todos estos dispositivos que se conectan a Internet se llaman smart, ¿no? Smartphone, Smart TV, Smartwatch, Smart Glass, todo es smart. Ahora, ¿nos preguntamos alguna vez si nosotros somos lo suficiente smart para utilizarlo? Digamos, lo que hace falta es smart people, es gente que no utilice la tecnología porque está disponible, sino que la utilice porque la entienda, porque sepa aprovecharla de manera diferente. De eso quería hablarles, de ese desafío, que no podemos hacer nada más que ser partícipes. La tecnología no está hecha para descartarla. Los de seguridad tenemos mala fama, porque cada vez que alguien quiere implementar algo, los de seguridad decimos que no, porque es inseguro, ¿sí? Y eso es un error técnico muy grave. ¿Por qué? Porque la tecnología está para usarla. Entonces, ¿tengo que usar redes sociales? Sí. ¿Tengo que usar Smart TV, Smartwatch, Smart de lo que sea? Sí, lo tengo que usar. ¿Tengo que hacer mi auto inteligente? Sí. ¿Tengo que usar mi lavadora inteligente? Sí. Necesito todas esas cosas inteligentes, pero yo tengo que saber usarlas. No tengo que venir y prenderla y dejar que ande sola. Porque que ande sola quiere decir que va a tener un montón de problemas. Y ese montón de problemas a la larga me va a terminar afectando a mí. Entonces, no dejemos que nos afecte. Está en nuestras manos cambiarlo. Hay veces que son 5 minutos de tratar de entenderlo, de tratar de mirar y decir, ¿qué hace esto? ¿Se puede manipular? ¿Se puede hacer mejor? ¿Lo puedo configurar mejor? Hay dos frases de Einstein que a mí me encantan. Una de ellas es, todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas, ¿sí? Esto no se trata de saber más. Esto no se trata de saber más que el otro. A ver, si ustedes vieran la tecnología o vieran los temas de seguridad como los ven yo, terminarían como yo, no se los recomiendo. Digamos, ¿sí? Entonces, no es bueno, digamos, pero tampoco es el otro extremo, tampoco es el descuido total. El hecho de pensar diferente, el hecho de saber que ignoramos algo, implica querer aprender sobre ese algo, querer mirarlo. Entonces, veamos, ¿por qué? Porque siempre va a haber otro que sabe más. Pero no me importa eso, a mí lo que me importa es entender lo que estoy usando. En todo, en nuestra vida en general. La segunda frase de Einstein, que a mí me gusta y con la que voy a cerrar, es que la vida es muy peligrosa no por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. Digamos. Y esto es nuestra filosofía, los que trabajamos en seguridad. Lo que nosotros queremos hacer es cambiar las cosas, es hacerlas mejor. Y para eso contamos con ustedes, porque ustedes son los que la utilizan, la tecnología. Y muchos de los que están acá son los que desarrollan tecnología o implementan tecnología. Los que implementenla en distinto. Hagan que las cosas sean más fáciles para los usuarios. Y los que desarrollen pensando en seguridad, pensando en que va a haber alguien que lo va a querer romper para hacerle daño a otro. De eso se trata y de esto quería conversar con ustedes y espero que no haberlos aburrido demasiado. Nada aburrido y muy entendible. Si yo lo entendí... Bueno, gracias. No, de verdad. Muy bueno el concepto de, ya que estamos en una época de smart todo, a ver si nos podemos hacer un poco más inteligentes nosotros mismos. Tuvimos varias preguntas y hay una que capaz que te parece muy básica, pero creo que apunta a lo que vos decías, a que nosotros... Básicas, exacto. ¿Qué nivel de seguridad tienen apps en la nube como Dropbox, OneDrive, Box, bueno, y una cantidad similares? Bien. ¿Qué nivel de seguridad? Bueno, es difícil hablar de todas en general, porque cada una implementa modelos de seguridad diferentes, digamos, ¿no? El tema es el siguiente. Cuando salen casos como el de las celebridades, todo el mundo, y vamos a ver los noticieros, que la gente dice, no deberían sacarse esas fotos, digamos, ¿no? Sí. Claro, no deberían usar la tecnología. Es como el caso, no debería vestirse así, no debería ponerse la mini. Exactamente. O sea, ¿por qué la responsabilidad es de esa persona? Digamos, sí, si quiere sacar una foto, sí que se la saque, es su problema, es su vida. Lo que nosotros como usuarios tenemos que hacer es, me gustaría que eso esté en Internet, entonces si yo no quiero que esté en Internet, no sería una buena idea subirlo a algún sistema de nube. ¿Por qué? Porque todo sistema en algún momento va a tener alguna vulnerabilidad. Y hay otros medios que me permiten almacenarlo y tenerlo en nubes privadas, en otras herramientas y demás, para que yo lo pueda cuidar de otra manera. Esto es mi filosofía. Lo que no está en mis manos es que desconfío de que sea yo el único que lo accede, ¿sí? Entonces doy por sentado eso. Entonces, ante esa filosofía, subo todo en la nube, lo que me interesa que esté en la nube. Que si algún día se filtra, no me preocupa tanto. ¿Sí? Lo mismo con las redes sociales. ¿Qué pongo en la red social? Hay
Muchos te dicen, no digas que estás de viaje, no digas que estás en otro lado, pero eso depende de cada uno. O sea, yo por mi trabajo tengo que decir que estoy de viaje, tengo que decir que estoy acá, que estoy en este evento, que me encanta estar acá y demás, ¿sí? Pero mi decisión es que en las redes sociales, por mi decisión, no hablo de mi familia. Claro. Porque yo decidí no hablar de mi familia. Hay otro que quiere hablar de su familia, no está mal, está perfecto. Lo importante es saber que hay un riesgo atrás de eso y saber qué tenés que hacer con ese riesgo, ¿sí? Cómo manejarlo. Bien, y la otra también de sentido práctico. Si tuvieras que decir 3, 4 cosas, que nosotros solos podemos hacer para mejorar nuestra seguridad online, bien, ¿cuáles serían las básicas? Una es obviamente mejores contraseñas y preguntas de seguridad. Además de la mascota, tenemos que elegir otras cosas. Al nene, el nene no es seguro. No, el nene no, y el nombre de tus padres tampoco, ese no, la fecha de cumpleaños tampoco, esas cosas no. Bueno, a ver, es gracioso porque los que trabajamos en seguridad siempre decimos es aplicar el sentido común. El desafío es saber cuál es el sentido común, ¿no? Dicen que es el sentido más común, que es el que más nos falta. Pero en realidad, ¿cuáles son los consejos básicos que tendríamos que hacer para mejorar nuestra seguridad? Principalmente, dudar de todo. ¿Sí? Es dudar de todo y decir, lo que no me interesa que sea público, no lo tengo que poner en cosas que sean públicas. Eso es fundamental. Por el otro lado, cada vez que voy a utilizar una aplicación, tomarme los 5 minutos de ir a las partes de configuraciones y mirar cuáles son las opciones de seguridad y decidir yo cómo quiero que esté configurada esa seguridad. Qué quiero que se vea, qué no quiero que se vea, ¿sí? Y así todo, desconfiar de lo que dice ahí, ¿sí? Porque eso puede fallar. Entonces tengo que tener claro qué es lo que estoy poniendo. Y en tercer lugar, es que cuando nosotros armamos contraseñas, preguntas secretas, sistemas de acceso, procedimientos para acceder a algún lado y demás, lo que tenemos que pensar es que el atacante va a pensar las 1000 formas de romper eso, ¿sí? Las 1000 formas de romper eso. Y va a tener a veces herramientas, pero a veces lo único que va a tener que hacer es preguntarnos a nosotros, ¿sí? En alguna red social, en algún encuentro, de alguna manera es solamente preguntarnos. Entonces, en la estrategia que nosotros armemos para protegernos, no importa cuál elijamos, lo que importa es que sea consistente, ¿sí? Que lo que yo estoy haciendo no se pueda romper de otra manera. ¿Y cómo hago? Es probándolo, usando la cabeza. El hacker no es el especialista técnico, el hacker es el que piensa diferente. Hay hacker en medicina, hay hacker en cerrajería, hay hacker en electrónica, hay hacker en informática, ¿sí? Y hay hackers en la cabeza, ¿sí? Ustedes pueden ser, cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser un gran ingeniero social y de modificar nuestra cabeza, así que depende de nosotros solos. Hay más preguntas, Claudio, y seguro te las están haciendo por Twitter. ¿Por qué tu nombre es ese? Hold Security. No querés saber mejor. Bueno, no, de verdad, seguramente vos podrás contestarles algunas. A mí me quedan un montón, pero bueno, okay, vamos a tratar de seguir con el timing, como decías. Muchísimas gracias. Encantado. Súper interesante. Gracias a ustedes, muy amables.